Hemos conocido muy recientemente un paquete de propuestas políticas por parte de la coalición de Sumar. En realidad parece que es simplemente un borrador a partir del cual van a seguir trabajando. Entonces hay que tenerlo en cuenta y analizarlo como lo que es, una propuesta muy de borrador que todavía no tiene detalles ni de números ni de algún aspecto de letra pequeña, ¿no? Pero sí que lo que hemos conocido son muchas propuestas en este sentido, así muy generalistas, sobre las que se va a trabajar, pero una de ellas ha llamado muchísimo la atención, ha generado muchos titulares y en realidad ha generado cierto debate en la agenda pública, lo cual es positivo porque se habla de una política claramente de izquierda que cambia los ejes de discusión que solemos encontrarnos en los grandes medios de comunicación. Y es la herencia universal, o al menos así la han llamado. Y es básicamente, y tal y como se define en ese mismo programa, en ese mismo paquete de propuestas, una entrega de 20.000 euros a toda aquella persona que cumpla 18 años en el momento de cumplir. No sabemos muy bien cómo se gestionaría esto, es decir, no sabemos si eso sería un incremento del saldo en su cuenta bancaria, no sabemos si sería un dinero condicionado a comprar una vivienda o a vivir de alquiler. Eso podría tener sentido. Tampoco sabemos si se le va a dar de golpe o progresivamente, ¿vale? Es decir, todo está abierto, pero desde luego lo que se ha puesto encima de la mesa sería eso, que una persona nada más cumplir 18 años recibiera 20.000 euros por parte del erario público. También asociada a esta medida, aunque no sería necesario, como trataré de desarrollar luego, se ha añadido, se ha comentado que la financiación provendría o que provendrá de un impuesto al patrimonio más elevado del que existe en la actualidad y también un impuesto sobre las sucesiones. Concretamente se habla de un 10% sobre patrimonio muy elevado, patrimonio superior a 1 millón de euros, sin tener en cuenta la vivienda habitual y sin tener en cuenta la carga hipotecaria que uno pueda tener, incluso otras deudas, así que estamos hablando de mucho dinero, seguro que de aquí muy poca gente tiene tanto patrimonio, porque es muchísimo dinero, y esa gente acabaría pagando un impuesto más elevado de lo normal, como digo, un 10% no es poca cosa, es bastante. La media actualmente en los países que aplican figuras tributarias como esta está en torno al 2, en torno al 3, el 5% quizás alguna, pero el 10% es algo muy ambicioso y muy positivo desde mi punto de vista por los motivos que luego esgrimiré, ¿no? Pero básicamente en eso consiste la medida. No es algo nuevo que se haya inventado desde Sumar, ni Yolanda Díaz, ni nadie del equipo, sino que es algo muy trabajado como trataré de desarrollar a continuación. Para eso me voy a apoyar en una serie de ilustraciones y de noticias, aunque prometo que no voy a ser muy extenso en ello. Bueno, esta es la noticia anterior. Aquí lo tenéis, ¿no? La noticia que hemos conocido. He cogido el titular de 20 minutos no por nada, sino porque creo que era la más, ¿cómo decir?, completa. Era el titular más completo de todo porque te habla de la medida, que sería herencia universal, un pago único a los 18 años que Sumar pretende llevar de la utopía a la práctica, pero añade lo siguiente, para combatir la desigualdad. Porque esto es fundamental y hay muchas noticias que he visto por ahí que no hablan de eso y en realidad el objetivo es ese. Por eso también va asociada, va acompañada esta medida de un incremento de impuestos a las grandes fortunas. Porque el objetivo que se persigue, el fin es reducir la desigualdad. Que luego puede, yo qué sé, generar, no sé, objetivos no deseados, resultados no deseados, pues puede ser, pero desde luego el objetivo es más que evidente, reducir la desigualdad, porque por un lado estás detrayendo recursos de la gente más acaudalada, de esas personas que tienen patrimonio superior a un millón de euros, sin contar la vivienda habitual, sin contar las cargas y las deudas, y por otro lado estás incrementando los recursos de los de 18 años, que es verdad que gente con 18 años puede ser rica también. Pueden ser hijos de esos mismos que están pagando el impuesto, ¿no? Pero la mayoría de las personas que tienen 18 años tienen pocos recursos y están comparativamente en una situación inferior con respecto al resto de la población, ¿no? Entonces es claramente una medida redistributiva que reduciría la desigualdad. Por eso lo pongo aquí, esta noticia, porque las noticias o los periódicos que hablan solo de dar 20.000 euros
a las personas que cumplan 18 años, pues que se queda muy coja, ¿no? Y da pie a pensar otro tipo de cosas o pensar en otros objetivos. Como decía, no es una medida improvisada, no es una medida sacada de la manga, es una medida que lleva tiempo teorizada, trabajada por economistas muy reconocidos, de alto prestigio, como Thomas Piketty o incluso Atkinson, que es un economista que ha desarrollado mucho y teorizado mucho la renta básica universal, que creo que esto sí lo conoceréis más, que es que el Estado otorgue a todo el mundo, o garantice, mejor dicho, una renta básica mínima de unos 800 euros, 700 euros está la propuesta últimamente, a todo el mundo, sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de que importe tu situación personal ni económica. Entonces, esa medida de renta básica universal, que sin duda es mucho más ambiciosa que esta, pues es la que ha sido desarrollada por Atkinson, y que Atkinson también a su vez ha propuesto otro tipo de medidas como la de la herencia universal, que si lo pensamos podría ser incluso una forma de tener una renta básica universal, pero llevada a un mismo momento temporal, que es cuando cumples 18 años, ¿no? En vez de estar pagándote el Estado una cantidad monetaria cada mes durante toda tu vida, te entrega todo ese dinero en un solo momento, que es cuando cumples 18 años, cuando te haces mayor de edad. Un momento en el que necesitas más que nunca ese dinero para adquirir una vivienda, para formar familia, para encontrar empleo, para iniciar tu negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está teorizado así, ¿eh? El momento, como digo y repito, el que más necesitas dinero es ese, cuando tienes 18 años, y además si esto lo financias, cosa que no es necesario, pero bueno, tampoco me quiero extender mucho en eso, porque fijaos, ¿cuál sería el coste de esta medida? Es algo muy fácil de calcular. 20.000 euros que se le da a las personas que cumplan 18 años, y más o menos cada año hay 500.000 de adolescentes que se hacen adultos, ¿no? Pues 500 por 20.000, pues sale a 10.000 millones de euros, ¿no? Si no lo he hecho mal. Entonces, 10.000 millones de euros, que puede sonar mucho dinero, es menos que lo que, por ejemplo, ya hemos gastado en revalorizar las pensiones. Solo revalorizarlas al ritmo del IPC, al 8,5% de media en el año 2022. Entonces, fijaos que no estamos hablando de cantidades astronómicas, estamos hablando de cantidades asumibles, y mi pregunta que os haría es, ¿cómo se ha financiado ese incremento de pensiones llevándolas al ritmo del IPC? ¿Con mayores impuestos? No. Simplemente se ha autofinanciado con la recaudación impositiva derivada de mayor actividad económica, y también porque tenemos déficit público que está financiado con deuda pública sin ningún tipo de problema. Pero como digo, este es un tema aparte. Lo único que quiero decir es que no te hace falta un impuesto para financiar una política como esta. Que lo hagas bien, porque encima va a reducir la desigualdad, va a detraer recursos económicos de los más adinerados, y eso es siempre positivo para una economía y para una sociedad, para que sea más próspera. Los países más prósperos son también los más igualitarios, pero como digo, no hace falta. Entonces, Thomas Piketty, creo que lo conoceréis más por el libro que fue un bestseller, del Capital en el siglo XXI, que propuso una medida bastante sencillota, ¿no? Que era poner un impuesto fijo y básico al patrimonio, al capital, entendido de una forma más amplia, ¿no? Porque consideraba que esa era la brecha, y sigue considerándolo, claro, la brecha más importante en igualdad de oportunidades, ¿eh? Y yo creo que esto lo vemos muy bien, sobre todo ahora con la crisis del alquiler, cuando nos están asfixiando con el alquiler. Todas aquellas personas que tienen una riqueza patrimonial para acceder a una vivienda, para conseguir la entrada a una vivienda, se saltan de los problemas derivados del mercado del alquiler y viven mucho mejor. Y ese salto solo lo puedes dar si tienes acumulado cierto patrimonio. Entonces, ahora vemos muy bien cómo tener cierto patrimonio te permite saltar ciertos problemas que si no tienes ese patrimonio, desgraciadamente te vas a tener que comer, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta premisa más filosófica y económica, en El Capital del siglo XXI, un libro que os recomiendo leer, es interesante, no es mi preferido ni muchísimo menos, pero bueno, tiene cosas muy sugerentes. La propuesta básica es un impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque reduce la desigualdad de patrimonio. Estás quitando muchas oportunidades, reduciendo, mejor dicho, las oportunidades de los más adinerados, que son adinerados un poco por la cara, porque lo han heredado en su inmensa mayoría, o porque se hicieron ricos y siguen haciéndose ricos y multiplicando su riqueza por tener patrimonio. Y poniéndoles un impuesto, por ejemplo, del 10% sobre un patrimonio elevado, estás empujando a esas grandes fortunas
a hacerlo más rentable o a deshacerse de su patrimonio, es decir, a que dejen de ser grandes fortunas. Pero obviamente el objetivo es que si tú tienes, por ejemplo, unas tierras, como tiene la duquesa de Alba, inactivas y un montón de tierra y de propiedad que no está rindiendo nada, en el momento que te ponen un impuesto más o menos elevado, te ves presionado a ponerlas en funcionamiento, en actividad económica y que recauden. Entonces eso es movilizar los activos que están totalmente, eso, ¿no?, abandonados. O un inmueble, por ejemplo, ahora que se habla de la Sareb, ¿no?, del banco malo que tiene muchas viviendas públicas vacías. Bueno, pues si tú le pones un impuesto a los bancos que tienen eso, incluyendo el banco malo, se ven más presionados a ponerlos en alquiler o a mejorarlos y ponerlos a la venta, ¿vale? Entonces eso es dinamizar la actividad económica. Ponerle un impuesto al patrimonio tiene esas ventajas y dificultas, impide que los más adinerados hagan con su patrimonio prácticamente lo que quieran, ¿no?, y lo tengan ahí inutilizado, sin rendir renta. Pero al mismo tiempo reduce la desigualdad, es decir, si hay alguien, imaginemos, que no le puede dar rentabilidad a ese patrimonio, pues nada, que se deshaga de él y no pague el impuesto, que lo venda a quien sea, o que lo ceda, o que lo reparta, lo que sea, ¿vale? La clave es reducir la enorme concentración de riqueza, porque eso además va en contra de la libertad individual de cada uno de nosotros. O sea, cuanto más rico eres, más poder tienes para imponer tus libertades y derechos sobre los demás, para corromper al Estado público a través de corrupción y un montón más de cosas en las que no me voy a meter. Entonces, cuanto menos ricos haya, mucho mejor para la economía. Y esto se ha aplicado en algún momento, que no sé si lo conocéis, pero esta herencia universal, aunque materializada de otra forma diferente a como pretende Sumar, se ha materializado ya, se ha puesto en práctica, no es una medida utópica. Bueno, es utópica en el sentido en el que pretende mejorar y que no es algo fácil de conseguir a bote pronto, a corto plazo. Lo que quiero decir es que se ha realizado ya. No sé si lo conocéis, es una medida del gobierno del Reino Unido, propuesta por los laboristas, si no recuerdo mal, en el año 2001, pero que se implementó en el año 2005 y que recortaron en el año 2011. Después de la crisis del 2008 y los recortes, la prima de riesgo, acordáis de toda aquella época, pues ahí se recortó. Pero la medida era muy parecida, era toda la gente que cumpla de no sé cuántos años eran, ¿vale? Pero era 16, creo que era 16. Cuando cumpla 16 van a tener una cantidad de dinero que ya les hemos ido adelantando en un fondo fiduciario, como podéis ver, desde el Estado, ¿no? Entonces, fijaos que para la gente que nació entre el año 2005 y el año 2011, que por cierto, muchos de ellos ya están cumpliendo esa edad, ¿no?, de 16 años, se le activa. Y actualmente hay gente, hay adolescentes que están acudiendo a este dinero, a este fondo, para obtener esa capacidad de dinero. Era un compromiso que habían hecho, no podían eliminarlo. Entonces, ahora mismo hay adolescentes en el Reino Unido que se están aprovechando. Es verdad que es poco dinero porque se dejó de nutrir ese fondo, pero bueno, para que veáis que por poder hacer, se puede hacer, ¿no? Y aquí os traigo un gráfico de Francisco Núñez, que es un gráfico muy sencillito, que es comparar lo que yo he hecho, ¿no?, calcular el coste, que es muy sencillito, 20.000 por adulto, y solo llegan 500.000, ¿no?, medio millón a mayor de edad, pues entonces te sale que es un 0,7% sobre el PIB. Este gráfico, ahí podéis ver pues esa diferencia, es algo muy asumible, que no plantea problemas. Es decir, si os encontráis a alguien que dice esto es muchísimo dinero y no se puede financiar, que sepáis que no. Que sepáis que por supuesto que se puede financiar, más que nada con el ejemplo que os he dado de las pensiones. Revalorizar las pensiones en el año 2022 ha costado más que lo que costaría esta medida. Y es un valor anual, ¿eh? Se ha revalorizado en un año y esto también sería el coste para un año, ¿no? Y por último os traigo, antes de desarrollar un poco las ventajas y desventajas, en mi opinión, de esta medida, un debate que ha surgido, porque claro, la herencia universal se parece a la renta básica y entonces hay muchos defensores de la renta básica que han salido a decir, pero la renta básica es mucho mejor porque aparte que sería mucho más dinero, tiene unos planteamientos filosóficos diferentes, es para toda la vida, no solo para un momento del tiempo, pero también han surgido pues personas como yo que decimos, esta medida no está mal, viene bien y desde luego es de agradecer, pero sería mucho más potente un trabajo garantizado, una medida parecida, pero en vez de garantizar dinero a todo el mundo solo por el hecho de haber nacido, es garantizarle la posibilidad de trabajar, de adquirir un empleo
ya sea gestionado por lo público, siempre que no haya lucro lo podría hacer incluso una ONG, una cooperativa, una fundación sin ánimo de lucro, y así llegar al pleno empleo, ¿no? Entonces, son medidas que siempre nos parecen utópicas, pero que cada vez se conocen más y salen más a la agenda pública. Entonces, esto es la miniatura de un vídeo que tengo en mi canal, porque, por si os interesa ver las diferencias entre la renta básica y el trabajo garantizado, porque si os gusta este tema, seguro que ese vídeo os va a resultar más que simpático, o al menos sugerente, ¿no? Y me vengo aquí y hago las conclusiones que decía. Y después de esas conclusiones, pues terminaríamos. No voy a explayarme, porque como no conocemos la medida con detalle, cuando la conozcamos, pues ya podremos hablar con más solidez y con más rigor, pero ahora mismo solo cabe hacer especulaciones y hablar de las ventajas de esta medida, teniendo en cuenta lo poquito que conocemos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? La primera es que reduce el volumen de grandes fortunas, reduce la concentración de riqueza en muy pocas manos, y eso, como ya he argumentado y no me voy a extender, es muy positivo para la economía. Entonces, lo que pasa es que eso tiene más que ver con los impuestos al patrimonio que con la propia medida en sí. Pero la propia medida en sí tiene cosas positivas, ¿eh? Por ejemplo, da mucha mayor posibilidad, muchas más oportunidades a una persona que con 18 años, pues sinceramente puede que no tenga apenas ningún tipo de ingreso para... No digo ya comprarte una vivienda, que para mí sería lo ideal, ¿no? Que tengas ahí un colchón para vivir de alquiler o de vivienda y no tengas que estar dejándote ahí la mitad de tu dinero mensual en ello, ¿no? Sino que podría también para iniciar una actividad empresarial, podría ser también simplemente para vivir más relajado, para prepararse unas oposiciones, para financiar unos estudios que necesite. En fin, hay muchas posibilidades que son muy buenas. Es verdad, como algunos comentan, que habría posibilidades muy malas, como que la persona de 18 años haga muy mal uso de ese dinero, ¿no? Como digo, eso habría que ver la letra pequeña, porque a lo mejor se da esos 20.000 euros condicionados a que te compres una casa o estudios o lo que sea, ¿no? Pero bueno, imaginemos que te lo permiten usar para cualquier cosa. Podría haber adultos de 18 años que hagan un mal uso de ese dinero. En cualquier caso, eso se podría trabajar con publicidad, con información, con educación financiera, y al fin y al cabo sería dotar de libertad a la gente para que decida por sí misma, no necesariamente es algo negativo per se, y en cualquier caso va a ser una utilización seguramente mucho mejor que la que hacen los grandes propietarios, las grandes riquezas con sus inmuebles, ¿no? Porque lo que están haciendo es aburrirse de ganar dinero. Mucho mejor que lo tengan esa gente para dedicarlo a gastos lujosos, que lo tenga la gente de 18 años, que con mayor probabilidad le darán un uso más productivo, o al menos más, no sé cómo decirlo, más justo, porque seguramente no tengan tanta riqueza, salvo unos pequeños por ahí que serán minoritarios, que tengan riqueza elevada, ¿no? Como los hijos de estos propios propietarios, ¿no? Pero luego, no sé, también hay desventajas asociadas a esto, ¿no? O sea, seguramente a muchos se os podrá ocurrir más que a mí. Yo solo quiero terminar con una. Y es que yo soy más de la visión del trabajo garantizado, de ya que vamos a dar una ayuda a alguien, una renta monetaria, pues vamos a intentar que sea condicionada a algo. Y no digo condicionado a encontrar, no sé, un puesto de trabajo determinado, si no te lo quitamos y tal. No, es un poco lo del trabajo garantizado que he comentado. Si ya podemos aprovechar esa política para encaminar a la gente a que realice una labor útil en términos ecológicos, sociales, en términos de género, en términos culturales, pues mucho mejor, porque hoy día hay muchas necesidades por cubrir y sabemos cuáles son. Cambio climático, cuidado de niños, de ancianos, hay muchísimas actividades que se necesita hacer y no se hacen. Entonces, vamos a darle, por supuesto, un colchón económico, que es algo que es imprescindible. En mi opinión, sería mejor hacerlo condicionado a determinados, yo que sé, compras en especie, ¿no? Que no hagas con eso lo que te dé la gana. Pero si además logramos que la gente, pues con 18 años, si quiere trabajar y pueda hacerlo, tenga siempre esa posibilidad con trabajo garantizado, mucho mejor. Porque es que
La pobreza, ya con esto termino, no es solo la ausencia de un ingreso monetario, es también la imposibilidad de participar en la vida pública, de trabajar, de adquirir conocimientos, de adquirir habilidades, de socializarte. Entonces, eso es algo que te lo permite trabajar. No tener un dinero ahí que seguro que te va a dar seguridad y tranquilidad y es muy positivo, en absoluto estoy diciendo que sea algo negativo, pero desde mi punto de vista se podría mejorar, ¿no? Y ya por pedir, como digo, esta medida está muy bien, es mejor que nada. Seguramente su mayor ventaja será que estamos hablando de esto y no de otro tipo de cuestiones que le interesan más a la derecha. O sea que ha posicionado y ha orientado el tablero hacia donde nos interesa más, pero en cualquier caso, como digo, sería muy mejorable y todavía hay tiempo para ello en cualquier caso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.